En la Medellín Futuro, la educación ha sido concebida como el medio más expedito, poderoso y efectivo para garantizar la movilidad social de las personas. Es decir, es un generador de riqueza que permite ascender socialmente a las personas y salir de las lamentables condiciones de pobreza en las que se encuentran tantos. Por eso y para eso la educación debe ser enfocada adecuadamente en el contexto que estamos viviendo, la cuarta revolución industrial. Una educación universal, que también es uno de los grandes retos que tenemos, y es que todas las personas tengan la posibilidad y la garantía de estudiar, pero mal dirigida, anacrónica, como la que hoy tiene Colombia, no va a lograr transformar las realidades de quienes la reciben. Es preciso que encaucemos todos los esfuerzos que se están realizando para lograr una transformación educativa que le dé a la ciudad una vocación económica clara de nuevo, guiada por la academia y acompañada de la misma, que detone la reindustrialización de Medellín. Y para esto, demos un poquito de contexto. En el siglo XIX, Antioquia tenía una economía basada principalmente en la minería de aluvión. Durante los principios del siglo XX, principalmente Medellín, gracias a las ganancias del comercio de oro, se consolidó como la capital industrial de Colombia, gracias especialmente a los aportes del sector textil. Y para la década de los 60, ya la industria antioqueña representaba el 39% del PIB del departamento. Años gloriosos en los que precisamente se hizo la ciudad ganadora de ese título de capital industrial de Colombia. Sin embargo, en las últimas 3 décadas hemos visto un proceso de desescalamiento de la industria. Después de los 60, en el año 2010, luego de implementar el supuesto triángulo virtuoso como modelo de gobierno en la ciudad, que terminó respondiendo solo a los intereses de unos pocos y dejando de lado a la mayoría, empezamos a ver una caída en la participación de la industria en Medellín, que para el año 2010 ya había caído del 39 al 36% y para el año 2019 ya estaba en el 16.3% del PIB. La participación de la industria en la economía antioqueña. ¿Qué evidencia eso? Una desindustrialización de la ciudad. Las industrias se fueron de la ciudad, se fueron del país. Hoy no tenemos una vocación económica clara. Ya no somos ni siquiera la ciudad textil de Colombia. La participación que tenemos en la industria textil a nivel nacional es del 11%, mientras que la industria textil de Bogotá tiene una participación nacional del 33%. Esta gráfica que les muestro a continuación evidencia cómo nuestra competitividad a nivel mundial, que son cifras del Consejo Privado de Competitividad de Suiza, nos ubican en el puesto 56 de 64 países evaluados. Y dentro de los aspectos más preocupantes, pueden ver a la derecha el último factor que destaca en educación de manera negativa. Es el peor factor donde fue evaluado Colombia, donde ocupamos el puesto 61 de 64 países. Lo que muestra que nuestra educación no es competitiva, es obsoleta y que tenemos un sistema educativo diseñado para las seguridades, que solo transmite conocimiento, pero no desarrolla la capacidad de resolver problemas. Necesitamos un sistema educativo nuevo, un sistema educativo para el futuro, para la incertidumbre, que se adapte a los grandes y frenéticos cambios que está viviendo el mundo. Esta forma de educar que hoy tenemos garantiza el estancamiento social, impide que una persona pueda salir de la pobreza y por el contrario, sume a muchas más personas en esa pobreza. Aumenta los índices de pobreza monetaria y pobreza extrema como alertas gigantes que evidencian la necesidad de generar grandes cambios sociales que solo se logran con grandes cambios educativos. Todos los países que puntean en la lista tienen sistemas educativos destacados a nivel mundial. Suiza, Suecia, Dinamarca, Países Bajos, Singapur. Esta falta de competitividad nos hace evidentemente un país pobre. La pobreza se mide sobre las ganancias que obtiene una familia cada mes y con las cuales debe cubrir necesidades vitales, básicas, servicios públicos, alimentación, vivienda, transporte, salud, educación. El DANE establece que la pobreza extrema en una familia de 4 personas se mide por la cifra de 4.800 pesos diarios y la pobreza monetaria se mide por la cifra de 331.688 pesos, es decir, sobrevive con 11.000 pesos diarios. Pobreza monetaria, 11.000 pesos diarios, pobreza extrema, 4.800 pesos diarios.
Según el DANE, 7.4 millones de personas en Colombia viven en condición de pobreza extrema y 21 millones de personas viven en condiciones de pobreza monetaria. En Medellín, la pobreza monetaria llega al 24%, la pobreza extrema alrededor del 3%. Esa pobreza monetaria nos muestra que hay más de 750.000 personas aproximadamente en la ciudad de Medellín que viven en condiciones de pobreza monetaria. Un sector de la población que hemos dejado atrás, que se ha quedado, que no hace parte de esa ciudad más innovadora, donde las calles están destapadas, donde la tubería del acueducto son unas mangueras negras tiradas en los bordes de las calles, amarradas con un caucho, con personas que de ninguna manera tienen la posibilidad de acceder a una cierta cantidad de oportunidades que hoy se ofrecen en el mercado, precisamente por la falta de educación que existe y que es evidente en estos sectores poblacionales de la ciudad. Cuando una persona tiene estas condiciones, en las que lo que gana no le alcanza ni para comer, la educación pasa a ser una preocupación de tercer nivel, pues las necesidades más básicas no se le están garantizando. El problema es que para poder salir de esa situación lamentable y miserable en la que se encuentran muchísimas personas, la única herramienta posible es la educación. Sin cualificación ni vocación económica no hay reindustrialización, ni competitividad, ni desarrollo, ni creación de riqueza, ni movilidad social. Debe entonces el Estado entrar a garantizar esa educación como derecho fundamental, universal, gratuito, que es uno de los factores importantes: cobertura, acceso a la educación, garantía de que nuestros estudiantes no deserten y se retiren como está pasando en el grado 9 o como ha venido pasando históricamente. Pues solo es la educación la que va a permitir generar riqueza y sacar de pobres a esas familias que hoy viven en unas condiciones que no son óptimas y que son prácticamente y en muchos casos de indignidad. Esa movilidad social de la que acabo de hablar y que también es fundamental en ese proceso, que es la posibilidad que tiene una persona de ascender en la escala social frente a la situación en la que nació, es prácticamente nula esa posibilidad en Colombia. ¿Sí? Esta tabla muestra la efectividad de las políticas públicas en el país, evidenciando que la educación es nuevamente, de manera lamentable, el sector con el peor balance en el país, destacando especialmente aspectos como la calidad y pertinencia educativa, que son terribles, y una lamentable y triste cifra de acceso que en esta tabla, en la cifra, marca 49 puntos. El que casi todas las cifras que están viendo en la tabla estén por debajo de 50 puntos en la efectividad de las políticas públicas es una muestra del por qué no hay movilidad social, del por qué somos un país pobre. ¿Esto qué quiere decir? Que en Colombia el que nace pobre se muere pobre. En Colombia existe alrededor de entre el 85 y el 90% de probabilidades de morir en la clase social en la que se nació. Una persona que nace pobre tiene entre el 85 y el 95% de probabilidades de morir pobre, sin importar qué tanto trabaje. Y una persona que nace en condición de riqueza, pues tiene entre el 85 y el 90% de morir rico, sin importar qué tanto se equivoque en el proceso de la vida, pues va a mantenerse en esa posición. Y eso es maravilloso. Lo lamentable es que quienes están en condiciones de pobreza tengan que someterse a un padecimiento eterno, que además en esta siguiente gráfica que les quiero mostrar queda muchísimo más claro esa lamentable realidad. Esta gráfica que les estoy mostrando nos muestra cuántas generaciones se demora una familia de bajos recursos para acercarse al ingreso medio, es decir, de ser pobre a llegar a ser de clase media. Se demora 11 generaciones. El DANE dice que el promedio de una generación está entre 20 y 30 años. Digamos que el promedio de una generación son 25 años. Por lo que una familia pobre en Colombia se demora en promedio 275 años para llegar a ser de clase media. Estas son cifras del DANE. Más del tiempo que tiene Colombia de existir como república. ¿Habrá algo más desesperanzador que eso? Transformar entonces esas realidades necesita de la transformación de la educación, la desindustrialización que ha venido ocurriendo en la ciudad, la pérdida del norte económico, los altos niveles de pobreza, la nula movilidad social, requieren la búsqueda y consolidación de una vocación económica. ¿Sí? ¿Qué hace Medellín? ¿A qué se dedica Medellín? Antes era una ciudad textil, hoy ya no lo es, las cifras lo muestran. Antes era una ciudad floricultora, hoy ya no lo es. Las cifras lo evidencian.
Necesitamos encontrar una vocación económica nueva que esté basada precisamente en los postulados de la Cuarta Revolución Industrial. ¿Por qué? ¿Por qué en la Cuarta Revolución Industrial? Porque hacia allá va el mundo, porque eso es lo que está generando riqueza, porque es el conocimiento el que transforma la información en un bien útil para la sociedad. En ese sentido, la transformación curricular que hoy se desarrolla en la ciudad es fundamental. Aspectos como la educación del modelo curricular en la Cuarta Revolución Industrial, la pertinencia educativa, el bilingüismo, son claves estratégicas para definir un modelo educativo que permita cualificar a los estudiantes en carreras de ciencia, tecnología e innovación, que definan nuestra vocación económica como ciudad inteligente, que desarrolla software, que digitaliza su mercado y es competitiva en el mundo. Hay que repetirlo hasta el cansancio. Es imperativo reemplazar el modelo educativo que ya no responde a las necesidades formativas de los estudiantes. Es necesario el paso de la memorización al pensamiento crítico y las competencias del siglo XXI. Toda esa transformación educativa detona además una transformación cultural. ¿Sí? Abrirnos a la Cuarta Revolución Industrial es abrirnos al mundo. Que un niño aprenda a desarrollar software a temprana edad es la posibilidad de generar recursos para su hogar, de convertirse en un referente en su barrio para quienes lo observan y que quienes lo observan tengan un nuevo horizonte cultural que perseguir, que el chacho del barrio sea ahora quien desarrolla software y no el pillo, que ya no sea el combo y la prostitución el destino, sino el aula y el computador, y que la dolarización de nuestra economía se dé a través de la economía digital y no del narcotráfico. Pongamos a competir con educación y cultura los dólares del narcotráfico con los dólares de la Cuarta Revolución Industrial. Y hoy, en el marco de lo que está ocurriendo, tenemos una serie de retos, ¿sí? A nivel, por ejemplo, presupuestal, tenemos y necesitamos, y esto es una invitación a la Secretaría de Educación para que se encaucen los recursos a donde tienen que ir para garantizar esa transformación. La cualificación de directivos, de maestros, es fundamental para lograr el cambio que estamos esperando, porque son ellos quienes detonan el cambio dentro de las instituciones. Si el profesor y el directivo, el rector, que es quien dirige la institución, no entiende esto de lo que estamos hablando, no entiende la importancia de que sus estudiantes aprendan de ciencia, tecnología e innovación, no vamos a lograr el cambio que estamos esperando. Necesitamos de la complicidad de profesores, necesitamos de la complicidad de los rectores para poder alcanzar esa transformación, y eso requiere poner el recurso allí, en la cualificación de esos directivos y maestros. Hoy MOVA está trabajando sin recursos, y a pesar de ello ha logrado cualificar a más de 1.500 docentes solo en el año 2020. ¿Sí? El reto que se presenta es gigantesco y por lo tanto los recursos deben encauzarse allí donde los retos que se presentan son necesarios para alcanzar el propósito que nos hemos fijado. Garantizar la transformación educativa nos va a permitir encontrar una vocación económica que reindustrialice la ciudad, que nos haga competitivos, que genere riquezas, que permita la movilidad social, que cree la posibilidad que le ha sido negada a cientos de miles de medellinenses, de vivir una vida donde no solo se sobreviva, sino que sea posible la materialización de aquello que se sueña. Yo quiero pedirle también en ese sentido a la Secretaría de Educación que nos cuente también a los concejales y nos muestre en el momento en el que ya esté definida cuál es la propuesta de transformación curricular que se está presentando para la ciudad, ¿sí? ¿Cuáles son las modificaciones específicas que se van a presentar en los currículos? Que se garantice, por ejemplo, dentro de los retos que hoy hay en términos de indicadores, yo quiero de alguna manera destacar el que la Secretaría de Educación esté cumpliendo al año 2020 el 95%, tuvo un 95% de cumplimiento, para el cuatrienio va en el 24% aproximadamente, eso es un muy buen cumplimiento, es decir, vamos al día con los retos que se presentan, pero en los procesos educativos no solo importan las cifras, sino las transformaciones cualitativas. Y necesitamos ver cuál es esa transformación curricular que se está presentando para la ciudad. Si transformamos la educación, lo habremos transformado todo. Eso recarga sobre ustedes la mayor de las responsabilidades, porque si no se logra esa transformación curricular, pues no habremos transformado nada. Y necesitamos ver, para poder acompañar en ese propósito, cuál es la transformación curricular que se está proponiendo. Hay una falta de asignación presupuestal en las pruebas de calidad académica Medellín 4.0 que es fundamental cumplir con ese reto
siempre hay retos y cosas que ajustar. Yo creo que es el momento de ir ajustando esos procesos, de asignar, por ejemplo, para estas pruebas que nos van a permitir medir cuál es el nivel de impacto de las transformaciones que estamos encauzando. Hoy no hay recursos asignados para la investigación en las instituciones rurales y eso es importantísimo. No podemos dejar que nuestra ruralidad se quede atrás, porque vamos a estar cometiendo el mismo error que históricamente hemos cometido y con el que arranqué esta presentación. Y es que hemos dejado a un sector de los medellinenses atrás. Hemos dejado a un sector, a una parte de los colombianos atrás que hoy están indignados en las calles reclamando. Y hay quienes aquí han salido en ocasiones a decir que había un proyecto de ciudad que funcionaba de manera maravillosa y que las transformaciones que hoy pretenden hacerse lo que vinieron fue a desordenar. Yo quisiera que le preguntaran a la gente de Bello Horizonte o del Paraíso 1 y 2 en Robledo si efectivamente les parece que las cosas estaban marchando muy bien en la ciudad. Es evidente al recorrer ese norte olvidado, esa otra Medellín, que para un sector de la ciudad, por supuesto, había un proyecto que funcionaba a la perfección, pero que hay otro sector de la ciudad olvidado, segregado, que ha sido dejado atrás y que hoy reclama con indignación y justa causa en las calles que se les tenga en cuenta y se les haga parte de esto. Y hacerlos parte de esto, permitirles generar riqueza, alcanzar al resto frente al que se quedaron atrás, implica garantizar esa transformación educativa no solo en términos de acceso, porque aquí también es de destacar los esfuerzos que hemos hecho precisamente para lograr que se haya matrícula cero en la educación superior, para garantizar además esfuerzos como el de computadores futuros fundamentales, una bicicleta y un computador para ser libres. Pero también es necesario hacer esa transformación de la que estamos hablando en términos cualitativos. Si no transformamos el modelo educativo, todo lo demás que estamos haciendo va a terminar siendo malversado y mal utilizado, ¿sí? Vamos a tener computadores que se van a utilizar para ver Netflix. Entonces necesitamos realmente modificar las condiciones de este sistema educativo, garantizando que realmente responda a los retos que hoy se está estableciendo la ciudad, porque sobre esta transformación curricular, sobre esa transformación educativa se soporta el Valle del Software. Sin transformación educativa no hay Valle del Software. Porque ese Valle del Software requiere que los niños, jóvenes en todas las latitudes de la ciudad aprendan a desarrollar software. Y para que eso ocurra, necesitamos hacer los ajustes necesarios en los establecimientos educativos para la jornada única, adecuar las bibliotecas escolares, garantizar los intercambios académicos para los docentes, que lamentablemente la pandemia nos representó unos retos, pero que la virtualidad también abrió otras posibilidades y que hoy hay un gran reto en la garantía de esos intercambios académicos para docentes, porque uno de los grandes problemas de Colombia que no permite detonar y desarrollar la innovación es que es colombiano con colombiano todo el tiempo. Necesitamos la visión de otras partes del mundo que detonen precisamente nuevas ideas que nos permitan insertarnos en ese mercado global que es el que hoy está generando riqueza en el mundo. Así que finalizo reiterando ese pedido expreso de que se nos muestre cuál es la transformación curricular que se está proponiendo de manera clara y concisa, cuáles son las modificaciones que van a haber, cuáles son los contenidos que se van a implementar en las jornadas únicas, cuáles son las apuestas que se están haciendo y que van a permitir que la ciudad alcance ese reto de que todos nuestros niños y jóvenes en las comunas aprendan a desarrollar software, que nos enmarquen y nos permitan tener una vocación económica clara. ¿Cuál es esa vocación económica? Que Medellín desarrolla software. Que cuando se hable de Medellín en el mundo, ¿qué hace Medellín? Medellín desarrolla software. Y eso nos permite entrar en ese mercado competitivo que genere riqueza y que le permita a las personas ganar libertad. ¿Sí? Porque la posibilidad de cumplir los sueños y no solo de sobrevivir es la posibilidad de ganar libertad. Y eso hoy reposa en las manos de la Secretaría de Educación y de la Secretaría de Cultura. Muchas gracias, presidente.